Magali Medina inicia el programa reflexionando sobre cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para cacerías de brujas. Critica los ataques masivos a quienes cometen errores o hacen declaraciones controversiales, resaltando que, aunque muchos cierran sus comentarios por miedo, ella nunca lo ha hecho. La cacería de brujas del momento, porque ya ahora hay cacerías de brujas. En estos momentos la gente le encanta hacer el cargamontón, ¿no? Eso que la gente que hacía bullying en los colegios se hacía cargamontón. Ahora se hace cargamontones virtuales. Si tú has dicho algo incorrecto, todo el mundo viene y te ataca. Por eso es que a ese bolondrón y a ese ataque mucha gente le tiene miedo y cierra sus comentarios por temor a todos los ataques que les dan porque no están acostumbrados, ¿no? Debo de decir orgullosamente que hasta el momento nunca he cerrado los comentarios en mis redes sociales porque creo que ahora que hay una gente... La periodista aborda las declaraciones de Anaí Samanez, calificándolas como deplorables. Magali señala que ahora las redes obligan a influencers a pronunciarse sobre temas polémicos, aunque no todos deseen hacerlo, ya sea por evitar conflictos o mantener su imagen intachable. Que tiene acceso a escribir y a decir su opinión tal y como lo siente, y ahí hay de todo, gente que ni enterada, no sabe, es gente que sigue nomás, ¿no? Es como las ovejitas, ¿no? Que siguen al pastor, como rebañitos siguen y hacen lo que la mayoría quiere. Como yo nunca he sido parte de ningún rebaño, siempre mantengo lo que yo pienso, lo digo en el momento que quiero decirlo, que considero que debo decirlo. En el caso de la diseñadora Anaí Samanez y sus frases deplorables desde todo punto de vista, resulta que hasta ahora la gente en las redes sociales está obligando a las influencers a que tienen que pronunciarse, tienen que decir algo. ¿Se han dado cuenta que es una costumbre que la gente ahora te obliga a que quiera hacer lo que tú digas? Y eso no es así, porque uno si quiere se pronuncia y si quiere no. De repente hay gente a la que ni le importa, no quiere meterse. Según Magali, las declaraciones políticamente incorrectas de Samanez tendrán consecuencias duraderas. Asimismo, critica a otros implicados en la polémica, como un miembro de Vogue, por su desconocimiento de la cultura peruana y el respeto que ésta merece. En el problema o consideran que como influencer son demasiado blancos, demasiado impecables, que no quieren meterse en un lío que consideran, ay, qué feo eso, ¿no? O en un lío que tiene visos de alguna forma políticos. Las frases políticamente incorrectas que la diseñadora Anaí Samanez dijo en esta convención seguramente las va a estar lamentando el resto de su vida. Pero estas cosas que se vuelven tendencia pasan también. Sin embargo, sus frases son lamentables. No solo las de ella, sino también las de esta persona de Vogue, ¿no? Que era, no sé, un integrante del equipo de Vogue. La controversia se ha convertido en la distracción de la semana en redes. Magali destaca cómo incluso personas ajenas al tema buscan exposición comentándolo. Las influencers, divididas, han desatado un chongo mediático, exponiendo diferencias y viejas rencillas. Unas frases que realmente indican un desconocimiento de la cultura en nuestro país. Además, debió ser tratado con más respeto. Pero eso ha causado toda una serie, es la nueva distracción en las redes sociales. Todos hablan de este tema y hasta cualquiera que no tiene, digamos, que quiere tener un poquito de exposición, entonces el tema de moda, el tema de la semana es sentar posición sobre este tema. Y ahí están peleándose todas. Sí es cierto, de las... Es cierto, es que es un chongazo. Medina señala que, aunque muchas influencers intentan evitar el escándalo, otras aprovechan para lanzar críticas acumuladas. El debate ha escalado al punto de desviar la atención del problema inicial, las desafortunadas frases de la diseñadora. Entonces yo he estado viendo, leyendo y digo, pero ¿por qué ahora estas lindas chicas, ¿no? La mayoría de ellas, huequitas, que hacen sus redes sociales, muchas de ellas son llamadas
influencers no quieren meterse en un lío de este tipo, pero otras que por supuesto han sacado todo lo que tenían guardado y lo... Magali concluye que este tema debería ser tomado en serio por instituciones como el Ministerio de Cultura, que debería liderar discusiones sobre la valoración y respeto hacia el arte y la herencia cultural peruana. Lo han lanzado. Así que veamos un poco este problema. Ahora, este lío aparte de las influencers por dispararse unas a otras, no tiene nada que ver con estas lamentables frases de esta diseñadora. Además, tiene esto que poner, digamos, en el tapete una discusión que tendría que verlo el Ministerio de Cultura, que tendría que verlo el ministerio encargado de justamente difundir todo aquel arte nuestro. Magali Medina reflexiona sobre la falta de apoyo que enfrentan las artesanas, quienes, a pesar de tener conocimientos ancestrales valiosos, son poco valoradas. La periodista cuestiona cómo las diseñadoras se aprovechan de estas culturas, pagando precios miserables por su trabajo, especialmente por diseños textiles amazónicos. Es indudable, pero sin embargo, estas artesanas que aprendieron de sus ancestros esta cultura que tiene muchísimos años entre ellos, este arte textil quené, están seguramente que esta diseñadora no es la única que les ha pagado un sencillo por, digamos, darles algún diseño, por alguna prenda que venden. Seguramente que debido a la falta de promoción y de apoyo del aparato estatal, que debería de apoyarlos, seguramente que malbaratean muchas de sus prendas. Increíble. Así que la periodista también resalta la contradicción en cómo la sociedad se muestra admiradora de estas culturas, pero a la vez no las apoya como deberían. Asegura que la falta de promoción estatal hace que muchas artesanas malbaraten sus productos, lo que les deja vulnerables ante explotaciones como la de Samarés. Tampoco nos demos golpes de pecho como si todos fuéramos grandes compradores y grandes admiradores, que lo somos nosotros, de esta cultura amazónica. Sangre selvática corre por mis venas y siempre he admirado, pero tenemos que ser conscientes. Magali critica duramente la práctica de pagar precios bajos a artesanas por diseños que luego se comercializan a gran escala en tiendas de retail. Considera inaceptable que se pague solo 400 soles por un trabajo creativo que será explotado para una campaña de gran visibilidad y ganancias. Es de que no tienen el apoyo. No tienen apoyo y por eso mucha gente puede ir y aprovecharse tal y como lo han denunciado ahora. ¿Cómo vas a pagarle 400 soles porque te ayude a diseñar los modelos para una campaña que tú vas a poner en una gran tienda de retail? O sea, a mí es... ¿Qué consecuencias debería enfrentar la diseñadora Anaís Samanés por su falta de respeto hacia las artesanas y su cultura? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.